Muchas gracias por estar con nosotros en esta charla, un poco clase magistral, un poco encuentro con autores. Esta tarde tenemos con nosotros a Alba Cardona, Carlos Moreno. Tenemos la suerte de contar con ellos en un momento muy especial porque ambos están presentando todo. Estamos aquí prácticamente de súper mega estreno. Yo soy Santi Casas de la Escuela Joso y voy a hacer un poco aquí de dirección de obra. Pero nos gustaría que también esto sea un poco una charla, ¿vale? Un encuentro con vosotros. Si alguno tuviese alguna pregunta para los autores, por favor, no os sintáis aquí un poco cohibidos para nada. Si levantáis la mano, intentaremos que también podéis trasladar vuestras preguntas y vuestras dudas a ellos y así podremos hacer de esto un poquito un diálogo abierto. Esta charla, ¿vale? Este encuentro, esta clase magistral, llamadla como queráis, nace un poco como fruto de la exposición que hemos preparado en la escuela en torno a las obras de Alba y Carlos. La hemos titulado Atravesando fronteras, ¿vale? Atravesando fronteras, porque ambos autores han conseguido hacer del manga y de la narrativa del manga algo un poquito más allá, al menos en nuestras tierras. Tanto la obra de Carlos que estamos presentando en este momento, que es la de Zeus, publicada aquí por Norma, es un manga que es un expocon, que para los que suene esto un poco a extraño, ¿vale? Es la terminología japonesa para hablar de los mangas especializados en temática deportiva. De por sí, Carlos, ¿verdad que aquí siempre ha costado de funcionar, siendo un género que para ti es súper importante? Sí, para mí, bueno, es de mi preferido porque los expocones, aunque sean un expocon de básquet, de vóley y demás, no es tanto el deporte en sí, sino lo que se está contando y los personajes. Y aquí no sé por qué no ha acabado nunca de arrancar. Ahora parece que sí, con Blue Lock, con Aoashi, pero hasta entonces ha costado. Estaba Slam Dunk, que es como el expocon por excelencia, pero sí que costaba un poco de arrancar. Y Zeus precisamente es una obra que también habla de eso, ¿no? De romper ciertas fronteras y ciertos tabús. Las imágenes que estáis viendo en el slide, en la presentación de pantalla, veréis imágenes tanto de las obras de Carlos como de Alba. En este caso estamos viendo las que pertenecían a Zeus y ahora estamos viendo las de las ilustraciones para los libros de Lakin, que también son a cargo de Carlos, también muy relacionadas con el deporte. Pero Zeus en concreto, entonces, narra la historia de alguien que está intentando, a día de hoy, intentar llevar un deporte que por sí se entiende más como femenino a las Olimpiadas con un carácter nuevo. Exacto, en la gimnasia rítmica pasa un poco lo que pasa al revés en todos los deportes, ¿no? Al final la gente lo que ve siempre es el deporte masculino y el femenino está muy menospreciado, y en la gimnasia rítmica pasa al revés, el que se ve es el femenino y el masculino es claramente inexistente, hasta el punto de que hay muchas gimnastas rusas y eslovenas, que es donde reside la gimnasia rítmica, que les da hasta asco incluso ver a chicos practicando gimnasia rítmica. Y Peterson, que ha tenido una vida bastante convulsa porque es negro, es homosexual, tiene un cuerpo muy atípico para la gimnasia rítmica, no tiene padre, fue su vía de escape para tirar adelante, y su misión, lo que él quiere conseguir ahora es que la gimnasia rítmica la gimnasia rítmica masculina sea un deporte olímpico, porque actualmente no lo es, no está considerado olímpico. Por eso atravesando fronteras, ¿vale? Es que las rompemos y las perforamos por completo, ¿vale? La idea es esa, ¿no? Y lo estáis haciendo a través de la narrativa. Alba, tu trabajo lo hemos podido ver anteriormente desde publicaciones como en Planeta Manga, pero luego también lo hemos visto en otro tipo de publicaciones donde precisamente la narrativa y el dibujo del manga ha sido un poco más inesperado. Durante mucho tiempo, siempre un poco en la comidilla, a veces con los autores que tenéis este tipo de estilo gráfico y gusto por esta narrativa, era como de, ostras, es que eres demasiado manga. Y a ti, en cambio, precisamente te ofrecieron proyectos en los que, para llegar a nuevos autores, se apostaba precisamente por tu trabajo, ¿no? Que bebía un poco de estas fuentes. Hablo de lo que podemos ver en La chica invisible o lo que podíamos ver también en la adaptación de Mean Girls, ¿vale? De Chicas Malas. Bueno, a mí me llegó la oferta de trabajo de Chicas Malas y La chica invisible y Planeta Manga toda la vez, entonces fue como un poco difícil de gestionar. Pero sí, o sea, la verdad que en Planeta Manga, Shion tenía un estilo que, o sea, no es el mismo que el de ahora con la nueva obra de Hakotaku. Era un poco más mezcla.
Y pues bueno, empecé sobre todo haciendo cómics, sobre todo La chica invisible, Las chicas malas, y a partir de ahí pues pensé, pues ¿por qué no hago un manga, no? Porque ahora pues cada vez, bueno, yo creo que a raíz de Planeta Manga y a demás publicaciones, el manga está creciendo a nivel nacional. Y entonces pues pensé, vale, pues voy a intentar desarrollar un poco más el estilo, no tanto de cómics, sino un poco tirando más a estilos más de influencia japonesa, a ver qué sale. Y bueno, pues he ido evolucionando un poquito. Precisamente nos hablamos de La leyenda de Hakutaku, que es el tomo que estamos hoy estrenando, publicado también por ECC en este caso. Y aquí has vuelto un poco al tema del género. Cuando te conocimos en Planeta Manga ya hacías ciencia ficción, pero aquí te has ido un poco más al carácter de cuentos y leyendas. Sí. Háblanos un poquito de cómo coges esas fuentes, ¿no? Porque nos trasladas precisamente a Japón y le das el toquecito con el punto de vista y explicarnos un poquito eso. Sí, a ver, eso es porque ECC abrió, bueno, con Kodomo abrieron la línea de manga nacional. Hasta ahora me parece que solo habían publicado cómic, o bueno, cuando empezaron a abrir esa línea. Y pensé pues que estaría bien, como era un tomo único, pues partir de una leyenda japonesa para darle más el toque oriental, para hacer bueno, me lo planteé un poco como una película, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, me estuve leyendo varias leyendas japonesas y en concreto me gustó la de Hakutaku porque habla un poco de la suerte. Yo solo, bueno, si leéis el manga, veréis que lo he hilado con el tema de los prejuicios. Y entonces, bueno, pues por eso me gustó la idea de partir de una leyenda para crear una historia autoconclusiva de un tomo, como que el formato me iba bastante bien para eso. Eso es ideal, porque además, ahora que vienen Navidades, me ponen a mí la publicidad, es un tomo genial para regalar, para que aquellos que se quieran introducir al manga, primeros lectores, que les guste un poco el género de la fantasía. Es una historia genial para todos los públicos, muy tierna, con unos personajes maravillosos. Me han parecido, la he disfrutado un montón. Esa que va directa a mis sobrinitos, ya lo digo aquí en público, así que va a ser verdad. Y realmente se nota eso, ¿no? Ese cariño por el género, pero también por la cultura japonesa que muchas veces transpira en vuestras obras. También en el caso de Carlos, cuando publicó en Planeta Manga, también con Pillows, también se notaba todo ese amor y ese cariño que había ahí. De hecho, de Pillows lo hice entre medio de... Yo publiqué una novela gráfica con Norma, se llama El tortuoso camino, y entre medio quise publicar de Pillows en Planeta Manga porque lo que a mí me salía natural de siempre era dibujar manga. Soy muy otaku, y recuerdo que cuando entré en la JOSO conocí un montón más de influencias, BD americano, y ya tiré por otro camino también porque un poco en aquel entonces, que era 2012, la perspectiva del manga estaba como muy complicada, ¿no? O sea, hay una crisis, ahora hay 300.000 títulos cada mes, pero en aquel entonces solo estaban los 4 shonens por excelencia y poco más. Y sí que si tú querías enfocar tu carrera un poco para ganarte la vida con esto, el manga era complicado. Y entonces, como me gustó mucho la BD, intenté llevar mi estilo también un poco por ahí porque me molaba mucho también el dibujo, la narrativa y las historias que se contaban. Y cuando estaba haciendo una novela gráfica con Norma, estaba como muy, no cansado, pero sí que como no era lo que me salía natural, me costaba mucho llevar un poco ese estilo al europeo. Apareció Planeta Manga y decidí hacer un one shot que fuera cliché absoluto. O sea, el de Pillows es un one shot que como historia no tiene nada, pero a mí me sirvió de forma un poco terapéutica para quitarme esa espina que tenía de... Permite que te corrija, sí tiene muchas cosas. Bueno, tiene muchas cosas. Es una historia que se disfruta mucho con la lectura porque además se nota, transpira con cada poro de cada página el amor que tienes por la cultura y las influencias que se ven ahí reflejadas. Cada personaje era como el estereotipo clave de yo qué sé, pues hay un personaje que es claramente Tetsuya Konan, hay otro personaje que es Sakura de Naruto. O sea, era como muy eso para yo quitarme esa espina de hacer algo de unos chavales flipados en un Japón posapocalíptico y poco más, ¿sabes? Y después dices, hay muchas cosas, sí, hay demasiadas cosas. No metes en 20 páginas historias con 4 o 5 personajes porque cuesta meter en cada viñeta tantos personajes. Sois una generación que, para la mayoría también, incluso desde el punto de vista editorial, que es uno interesante de tratar en esta charla, se considera como mangakas sin etiqueta de
de localización, por decirlo así. Ya no se habla tanto de manga español, sino simplemente de autores o dibujantes que narran con el lenguaje, con el lenguaje propio más japonés. Y me sirve para volver al título un poco de la charla, la exposición, que la podéis ver abajo cuando bajéis las escaleras, ¿vale? La tenemos ahí junto a los talleres de la escuela. En tu caso, volvemos a romper y atravesar fronteras por todos lados, porque es un proyecto que nace desde un poco el corazón de Freddy Tolmen, que es un editor que está promoviendo un sello de manga europeo, en el que además reúne un poco aquí de Nick Furia y reúne agentes de todas partes para crear una obra con muchos puntos de vista, porque todos los que intervenís sois de distintas localizaciones, con distinta background cultural. Sí, la verdad que Fred está haciendo un proyecto muy interesante porque le da igual de dónde seas, ¿sabes? Él busca historias interesantes y eso para él es clave. Además es una editora japonesa, él es francés, pero lleva en Japón 20 años viviendo y trabaja allí y entonces se nota mucho esa influencia que tiene su trabajo el tratar la obra, o sea, crear la obra de tú a tú con el autor. O sea, me reuní con él, hemos hablado de los Nebus, él ha aportado ideas, ¿sabes? Entonces he aprendido muchísimo, pero muchísimo a nivel conceptual. Recuerdo exageradamente las primeras pruebas que hice, que me las tumbó porque me dijo, no, esto no es manga. Claro, yo venía a hacer la novela gráfica con Norma y tenía un poco esa narrativa aún muy por la mano, y por muy lector que yo sea de manga, me costaba narrar de verdad como si fuera un manga. Y me lo dijo, me explicó el porqué, me pasó ejemplos, y ya la siguiente prueba que hice, narré lo mismo, pero en vez de 5 páginas en 10, ¿vale? Porque se dilata todo un poco más, y entonces ahí así que me dijo que todo guay. Pero que ahí de verdad noté la narrativa, o sea, noté la diferencia que hay entre el manga europeo, que no es tanto a nivel gráfico, porque al final el manga a nivel gráfico es gigante, o sea, hay estilos de todos los colores. Quizás lo que entendemos como manga normalmente es el shonen, porque sí que tiene unos códigos gráficos más concretos, pero creo que la diferencia es a nivel narrativo, sobre todo. La cantidad de información, ¿no? por página, y cómo poner el foco y el acento sobre el personaje, ¿no? Sí, o sea, para todos aquellos que hay por aquí, algunos interesados en cómo me planteo en hacer una historieta y que de verdad no me digan de uy, tiras muy europeo o tiras más americano. Son esas dos claves, ¿no? Tú también es algo que supongo que has notado de esa diferencia según ibas saltando para poder adaptarte y tener en cuenta esos códigos. Sí, sobre todo eso. En el manga lo importante es el personaje. En el francés sobre todo tienes que hacer fondos. Y la narrativa pues es, claro, muchas menos páginas, muchas más viñetas por página, mucha información por página. Y en cambio el manga, pues cuanta menos información por página y cuanta más directa sea, mejor, porque se lee mucho más rápido. Entonces eso es, al final, como los dos hemos trabajado en diferentes mercados, en diferentes tipos de cómic, pues te adaptas un poco al formato de cada cómic, pero al final es lo que dice Carlos, que no es tanto el estilo, sino la forma de narrarlo o el formato por el que estás trabajando. Por ejemplo, también pues, si es a color, si no, eso hace que el proceso de hacer un cómic sea distinto. En la leyenda de Hakutaku, vuelves también a lo mismo, ¿no? Seguimos rompiendo barreras. Vemos un personaje que tiene una dificultad de comunicación muy complicada y establece en cambio una relación a nivel emocional muy fuerte con los otros dos protagonistas. Háblanos un poco de eso, cómo codificas eso y cómo lo narramos en la historia. Creo que es una cosa bastante interesante, ¿no? Que a veces esa narrativa un poco más pausada, más lenta, con la cantidad de información contenida que tiene el manga, nos permite profundizar en aspectos de ese estilo. ¿Cómo lo has hecho tú? A ver, yo tenía claro que quería hablar de sentirse diferente y a pesar de ello, pues luchar por tus sueños, ¿no? Entonces pues pensé que Yuki tuviera una falta de capacidad auditiva, pues era una buena forma y además, o sea, una buena forma de hablar de las diferencias. Y además me era bastante fácil de explicarlo narrativamente porque Yuki habla en lengua de signos, entonces es muy fácil de representar con dibujos. Yo estuve mirándome diccionarios online que muestra vídeos de cómo son los signos, me basé en la lengua de signos española. Y entonces hay partes de la historia en las que Yuki habla haciendo lengua de signos.
Y bueno, eso yo, sobre todo la historia, no, sin entrar mucho en el spoiler, quería un poco de la relación entre varios personajes que cada uno tiene en conflicto, ¿no? Y bueno... Claro, eso estamos viendo a los protagonistas. Sí. Y cómo entre ellos pues se ayudan un poco. Al final es una historia de aprender a confiar, tanto en uno mismo como en los demás. Y en tu caso, Carlos, tan importante es la parte de desarrollo deportiva y superación personal que tiene, como la emocional, en la que el personaje realmente tiene unos arcos y unos recorridos duros y complicados. Sí, o sea, Peterson existe, o sea, quiero decir, es una persona real, y aunque el guion es mío, sí que está basado en su vida. Entonces, claro, eso sí que me ha limitado un poco a la hora de yo tomarme ciertas licencias, porque cuando estás dibujando la vida de uno o contando la vida de uno, pues la respeto, ¿no? O sea, él al final en ese aspecto tenía los mandos. Pero sí, es que la verdad que si se decidió hacer un cómic de Peterson, es un poco porque su vida se prestaba a ello. O sea, como decía antes, lo ha tenido todo muy en contra y ha llegado a un sitio bastante complicado para una persona negra, homosexual, que Peterson es muy bajito y muy musculoso, que eso en la gimnasia rítmica es como ser muy bajito en el básquet, ¿vale? Por ejemplo, tiene los pies muy planos, que sabe que eso también es como súper loco. Sí, se ven los ejercicios que siempre le decían a las bailarinas: no levantes el sofá. Exacto. Porque si no se te pondrá bien el arco. Y sí. Veías mucha gente que se hacía mucho daño ahí. Hay muchos detalles en el sentido que los has tratado con mucho cariño y mucho detalle. Sí, porque para él y para su mundo eran muy importantes y debía reflejarse así. Entonces, claro, es un manga al final, shonen, es poco, ¿vale? Capacidad de superación y tener eso, ¿no? El personaje tiene una herida, tiene un objetivo y quiere cumplirlo a pesar de que en principio está todo en contra. Creo que todos estamos como muy de acuerdo en etiquetar esta historia como un poco con un shonen, pero realmente no es un protagonista al uso, rompe también un montón de barreras por ahí. Sí, exacto. De hecho, cuando se planteó la serie dijimos, ¿qué hacemos? ¿Un shonen o un seinen? ¿Vale? O sea, más tirando para adultos o más para un público juvenil. Y se decidió un shonen, pero después cuando conoces a Peterson te das cuenta de que su personalidad, el cómo es él, sería, por ejemplo, el Vegeta o el Sasuke de la serie, ¿sabes? No sería el Son Goku o el Naruto. Es un tío muy suyo, es un tío que tiene mucho carácter, entonces va muy a su bola, ¿vale? Quiero decir, que él sea el protagonista chocaba un poco con el alma de un shonen, y por eso es un shonen un poco atípico, que después tenemos shonen como puede ser Death Note, que es súper atípico, ¿vale? Pero sí que choca un poco con eso porque no sigue 100% los códigos del shonen. De hecho, a veces a mi personaje se me iba a este aspecto, ¿no? Al aspecto de personalidad, lo hacía como más estridente, lo hacía más shonen, y él me decía, pues que yo no soy tan así. O sea, yo era un poco pero es que si no, ¿qué hago, tío? No, pero o sea, fue gracioso por eso, ¿no? Porque era como, ¿hasta dónde puedo apretar? ¿Vale? ¿Hasta dónde puedo llegar en ese sentido? Y era él el que me frenaba un poco. Ya, no es la primera vez que te enfrentabas a una biografía, porque venías de hacerla, sí. Y sí que habiendo hecho el largo y tortuoso camino, que es ese BD más tradicional, y de repente cogiendo Zeus, ostras, ¿nos puedes explicar un poco cuál es el contraste principal que te has encontrado en el momento precisamente de la adaptación de una biografía? Sí, el guión de El largo y tortuoso camino no es mío, lo hizo Jordi Serri Fabra, que es su vida, es autobiográfico. Pero más allá de eso, yo si ya tuviera que dibujar el otro tortuoso camino, en vez de tener 100 páginas, tendría 300. Vale. Ese es el resumen clave, porque ahora lo veo y digo, pues que esta página, o sea, lo que se está narrando aquí, no cabe en una página, tiene que contarse en 3 para que de verdad llegue al lector como tiene que llegar, ¿sabes? Hay un momento que pasa en el otro camino, un personaje se muere, es un personaje muy importante, y es un momento donde el lector se debe parar, debe procesarlo, debe gestionarlo, le tienes que dar la información de una cierta manera, después le tienes que dejar un espacio. Todo esto en la vez de pasar en una página, o sea, en una página, ¿no? Casi una viñeta. Sí. Y no es que esté mal, porque son otros códigos, pero yo creo que si el manga actualmente lo está petando tantísimo, y sobre todo en los chavales, es por algo. Y es un poco por su narrativa, por su forma de contar historias centradas en el personaje, de contar sentimientos. Y creo que eso te lo da el formato.
¿vale? Es un formato que si esto es viable también es porque un tomo tiene entre 180 y 200 páginas y entonces también te da ese plus de páginas para poder de verdad dilatar algo cuando de verdad hace falta. Tú, Alba, también sientes que es la narrativa del manga la que te permite pararte en los momentos emocionales y dedicarles el tiempo, ¿no? Recuerdo algunos momentos sobre todo de la leyenda, donde eso creo que está usado ya un poco expresamente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tanto él como yo sobre todo leemos manga, también leemos cómic, pero cuando te acostumbras a narrar con la narrativa y el tiempo manga, cuesta un poco luego volver al otro, porque al final en un cómic europeo pues es que está la información muy comprimida en una viñeta y es lo que dice, pues lo que tú contarías en 3 o 4 páginas en un manga lo tienes que contar a lo mejor en una viñeta o 2. Y yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando para un cómic para Francia y me pasa porque tengo un guión y es como voy pensando, oh, pero sí, eso necesitaría como 3 páginas para contarlo. Pero bueno, sí, es como te tienes que adaptar. Veíamos hace unos segundos el momento en que ella llega a la feria, que puede parecer como un momento muy frívolo, ¿no? Pero que luego resulta que ahí se desarrolla una escena que tiene una carga dramática muy importante, ¿no? Y te permites esa splash page en la que ya la vemos de espaldas, todo el ambiente de la feria la devora, y claro, eso nos lo permite el formato en cambio en el BD no puedes. Claro. Voy a dedicar esta página exclusivamente a eso. Sí, no, es que es muy importante, sobre todo estas páginas son del inicio y es cuando estoy presentando al personaje, pues el momento en que estamos, bueno, que el lector entiende cuál es la problemática de ese personaje. Entonces, sí. Tenía estas preguntas un poco preparadas porque quería que de una manera como muy natural también nos diésemos a conocer a vosotros, los que nos estáis escuchando hoy, un poco de qué iban las dos historias y un poco cómo las habían enfocado ellos en ese tratamiento, ¿no? Cuál era la historia y cómo la querían explicar. Os recuerdo que si tenéis alguna pregunta más, solamente tenéis que levantar la mano, ¿vale? Y así podemos hacer el diálogo. No sé si es el caso, aunque es casi sisplau, ¿vale? ¿Así? Pues adelante, por favor, adelante. Bueno, primero de todo felicitaros por el trabajo que estáis haciendo desde hace tiempo. En el caso de Zeus, solo he leído la publicidad de Norma y me gustaría que os pudieras explicar si es una colección, porque pone número 1, si son varios tomos y cómo está previsto. Y también me gustaría si nos puedes explicar la génesis, porque has hablado de Fred y tal, pero no me ha quedado claro si se ha publicado en otros idiomas, si se va a publicar en otros lugares. Te cuento. De hecho, Zeus es una producción francesa, se edita originalmente con Dupuis, pegado Dupuis, que es el sello manga de Dupuis, aunque ahora también compró gran parte de Kadokawa y están un poco ahí, creo que ya es más de Kadokawa que de Vega, pero bueno, casi el 50% sí. Y Norma lo compró la licencia y se ha publicado antes aquí que en Francia, sobre todo para aprovechar el Salón del Manga, que es el mejor evento posible para dar a conocer la serie. Y la génesis fue, esto me lo contó Fred, él estaba en su casa viendo un documental de la televisión francesa y donde salía Zeus, donde salía Peterson Zeus, que él se llama Peterson, no Zeus, que aquí de hecho cuando compite en España muchas veces le llaman Zeus, porque aquí es un nombre, ¿no? Pero él se llama Peterson, ¿vale? Y vio el documental y dijo, hostia, este tío tiene una vida interesante como para poder hacer un manga por todo lo que tiene que pasar, ¿no? En su vida. Y a partir de ahí Fred empezó su contrato con Dupuis, Stefan Bujon le dio el visto verde y empezó a buscar un dibujante que encajara para hacer la serie. A mí me contactó por Facebook, ¿vale? O sea, yo uso Facebook, la verdad. De hecho, el Óscar Valiente, cuando hice la novela gráfica, también me contactó por Facebook. Fred me ha contactado por Facebook, así que cuidado. Cuidado porque ahora está ahí Facebook, ¿eh? Y fue toda una sorpresa, porque yo sí que lo conocía muy de refilón, porque era el editor de Kenny, ¿vale? Era el editor con todo el tema el Tezukomi, Dios, Espadas y Team Félix. Y joder, que te contactara el Fred y tú Lemon era un acontecimiento, ¿no? Porque al final, yo en aquel entonces estaba acabando la novela gráfica con Norma, pero yo ya había decidido que mi carrera artística iba un poco para la BD y estaba en contacto con guionistas franceses para hacer BD más clásica, ¿no? Formato álbum o novela gráfica, y me vino esto como esta oportunidad que hay del cielo y dije, hostia, es que tengo que decir que sí porque es lo que yo siempre he querido en realidad, y si ahora viene la oportunidad y encima
en el mercado francés, donde a nivel económico y a nivel contractual te pueden ofrecer mejores condiciones, pues tiene que decir que sí y llegar a la piscina. Y bueno, ahora por fin está aquí. Van a ser 3 volúmenes, ¿vale? Están ya prácticamente hechos, el 2 está hecho, el tercero casi, queda muy poco. Y la idea de Vega es publicarlo a lo largo de este año allí. O sea, allí no tardará mucho en salir y a partir de ahí pues pautarlo para que más o menos en un año salga la serie. Pero dices, la idea de Vega, ¿qué es Vega? Vega es el sello manga de Dupuis. Ah, ok, vale. Entonces es una producción nacional, la lleva Fred. Fred tiene varios Sí, títulos. no, hablabas como si fuera una persona y de qué nada. Ah, no. Sí, vale. Vega Dupuis, Vega Dupuis. Sí, claro. Lo que ahora digo Vega porque se llama solo Vega, porque Kadokawa compró gran parte del sello. Está bien, muchas gracias. Es una muy buena noticia saber, vale, no sé si lo podemos decir, ¿no? Que durante 2025 lo podremos ir viviendo toda la historia y así el año que viene nos volvemos a encontrar aquí con el cofre. Ojalá y quizá en más idiomas. También eso. Claro. Todo está un poco en el aire, pero que están haciendo un buen trabajo. Creo que había otra mano por ahí, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Quería preguntaros, ya que habéis hecho esa súper interesante distinción entre la cantidad de páginas o el tempo narrativo más digamos, denso a nivel de que se requieren más páginas para contar esos momentos emocionales o esa perspectiva del personaje. En Japón, los mangakas de éxito se pagan a sus propios asistentes para que les hagan las partes más aburridas, ¿no? Las líneas cinéticas, las viñetas y todo eso. Pero claro, aquí no tenemos esa cultura. Aquí la cultura es que el propio dibujante se tiene que hacer todo, ¿no? Y entonces me pregunto cómo conjugáis esa parte en la que seguramente al hacer manga os beneficiaríais de una forma de hacer las páginas más industrial, en la que podéis las partes digamos más tediosas las podéis pasar a la gente que quiere tener sus primeras experiencias profesionales. Si por alguna casualidad estáis en esta tesitura o si pensáis que es algo que pueda llegar a ocurrir en artistas europeos que se dedican al manga. Si os parece bien, que responda primero Alba, ¿vale? Sí, bueno, la diferencia es que tardas mucho más porque, claro, lo tienes que hacer todo tú. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, pues sí que me dieron un poco de manga ancha con el tiempo de publicación, entonces pues no tuve mucho problema. Pero si fuera una publicación serializada, claro, esto se publicó el tomo entero, entonces bueno, si tardaba unos meses más o unos meses menos, pues tampoco pasaba nada. Pero en caso de ser una publicación que se tiene que publicar pues un capítulo cada mes o cada semana, pues entonces sí que si no llegas es que necesitas asistentes y bueno, tiene que dar el caso que te los puedas permitir. No sé qué opinas, Carlos. Es eso, es un poco un quiero y no puedo. Primero porque aquí entendemos el trabajo de una forma muy artística y delegar muchas veces nos duele, porque no es ya 100% tuyo, sino que es de alguien. O sea, lo has hecho tú a nivel industrial, en Japón sí que es totalmente una industria, esto es un producto, pero aquí no es tanto ese concepto, sino que es algo más artístico y eso cuesta. Y aunque lo pudiéramos hacer, también es muy complicado porque a nivel económico tampoco tienes esa soltura como para decir, vale, pues ahora voy a pagar a alguien que me haga las tramas, que me haga fondos y demás. Yo sí que he trabajado con asistente, ¿vale? Wakana, que es una chica hispano-japonesa que vive en Granada, bueno, acaba de ir a Granada de Japón, sí que me hacía las tramas y pues me ayudaba con el dibujo del último capítulo también y demás. Pero claro, le pagaba yo de lo que me pagaban a mí y al final se nota. El color, muy importante en esta obra también, tampoco es mío, es de Noiri. De hecho, aquí podéis ver la primera página del manga está pintada de dos formas. Un color es mío, que es un color más narrativo, con más naranjas, y otro color que es el que ha hecho la portada y todas las páginas, que es una chica llamada Noiri, colorista increíble, la colorista de Kenny. De hecho, cuando yo vi Kenny Ruiz, cuando yo vi el color de Noiri en las páginas de Kenny, me enamoré. Y por mucho que me costara delegar el color, porque era una parte muy importante de todo en general, y a mí mi color me convencía, o sea, más o menos me gustaba, pero es que yo ya tenía en mente que mis páginas las tenía que pintar ella por cómo pintaba, por cómo tenía el color y por lo que yo quería transmitir con la portada y con las páginas. Y también le pagué yo, entonces he trabajado un poco así, me ha costado, porque ya te digo, yo lo entiendo como algo muy artístico y me cuesta delegar, pero al final era necesario para la obra. O sea,
ya que trabajaba en Francia y también el Frederic, que está como... El Frederic al final es un editor que vive en Japón y bebe de los editores japoneses y ha aprendido de ellos, y sí que tiene más esta mentalidad de editor japonés, de quiero al mes 30 páginas porque hay que hacer 2 tomos al año o incluso más si se puede. Y entonces quería esto, ¿vale? Hay muchas cosas, hay un concepto en Francia que se llama dejar el tomo en el frigo. Es decir, haces el 1, haces el 2 y cuando estás acabando el 3 sacas el 1. ¿Vale? Se planteó esto y Fred dijo que no, seguimos como siempre al final, sí que lo hicimos así, ¿vale? Porque era lo más sensato, ¿no? Pues para ritmos de producción, pero es eso, ¿no? A nivel resumen pues estaría bien, pero a nivel económico no nos lo podemos permitir, y por otra parte el concepto que tenemos de hacer manga aquí es más artístico que industrial, y también como autor te cuesta delegar, o por lo menos a nivel personal a mí me cuesta delegar. Creo que fue un auténtico acierto contar con ellas dos. Sí, 100%. Porque ambas son dos autoras 100%. como agua de un pino. Desde aquí nuestro abrazo, a ver si les llega. Y es eso, cuando ves el trabajo de Noel y también esas paletas de color, cómo controla a nivel también de narrativa, sabes que siempre va a aportar más a la obra. Sí, y creo que el resultado es muy bien. Noiri es que de hecho está Ginalona ahí en el Abacus, la bolsa también tiene la portada, y es que cada vez que lo veo digo, es que lo ha hecho tal cual como yo quería. Y Wakana es una trabajadora nata, es una tía súper buena, y también tiraba un poco del carro, ¿no? Porque era la que me pedía, ya estoy, y más páginas, y también eso también ha ayudado un poco a que el proyecto avanzara, ¿no? Porque si no, al final es un equipo. O sea, entiendo que al principio, antes me veía súper loco que un manga que hiciera entre 19 y 50 páginas anualmente, depende de la publicación, y me sigue pareciendo muy loco, me sigue pareciendo muy inhumano. Creo que tenía que cambiar este ritmo de producción 100%, la gente se muere, ¿vale? Pero sí que puedo llegar, antes no entendía cómo podían ser capaces de hacerlo, y ahora sí que me puedo llegar a entender que lo hagan, porque yo no he hecho tantísimas páginas al mes, pero si yo tengo 3 o 4 asistentes que me hacen esto o lo otro, pues sí que lo puedo llegar a ver factible, aunque no considero que sea saludable, ¿vale? Ahora estábamos viendo el trabajo de Wakana con las tramas, por ejemplo, en las escenas donde aparecen con los maillots, y el tiempo que se ha tomado para que todo esto tenga una dimensión extra y en los momentos clave se vean espectaculares. De verdad, el resultado es precioso. Sí. Mira, te quería preguntar, a Carlos también, perdona, sobre la relación con el guionista, pero quería comentar que ahora me he reído porque has dicho que la gente se muere. Esa enfermedad es muy importante en Japón, es una enfermedad laboral que se llama karoshi, y es gente que muere por agotamiento de trabajo. O sea, no por que te dé un corazón, sino que te mueres por agotamiento, por exceso de trabajo. Y en el caso del sector del manga también hay casos, ¿no? Se calcula que hay unos 3.000 reconocidos al año de muerte por karoshi, pero puede haber muchos más que mueren y que no están identificados. La magia de los trabajos y las artes vocacionales, en la que de repente tu modo de vida es tu trabajo y tu trabajo es tu modo de vida, ¿no? Sí, pero bueno, que esto es duro. Te quería preguntar por la relación con el guionista, ¿no? En la portada hay otro nombre que entiendo es el guionista. Sí, el Peterson, en la portada estamos Peterson, Carlos y Wakaiki. Tengo que ir Wakana, ¿vale? Carlos soy yo y Peterson es el protagonista. ¿El guionista eres tú o...? El guionista soy yo, solo que es su vida. Entonces yo tenía unas directrices claves que tenía que seguir, o sea, unos momentos, ahora se dice mucho esto, canónicos, ¿vale? Que tenía que seguir y no podían cambiar. Entonces tú le planteas a Peterson, claro, si este guion te parece correcto, y él dice que sí. Ok. Yo fui a París, lo conocí la editorial, estuve con él, me estuvo contando, y a partir de ahí pues yo elaboré, él me dijo pues esto y esto. Estos eventos tienen que estar y son así y tienen que ser así. Y yo a partir de ahí elaboré pues un guión, íbamos capítulo a capítulo, y él me decía pues esto sí, pero esto no pasó así. Y yo decía, vale, no pasó así, pero es que debe ser un poco así porque quiero hacer esto con este personaje. Hay personajes inventados, personajes que están basados en personajes que él me describió,
su madre, su hermano están ahí, ¿vale? Más o menos estridentes como personajes, pero están ahí y existen. Y fue un poco eso, respetando su visión porque es su vida, pero eso. Sí que es cierto que al principio me dio mucha manga ancha con todo esto y ahora que ya estamos en el final cerrando la serie está más, o sea, le cuesta más porque es el final, entonces se cierran diferentes arcos y sí que quiere que sea más fidedigno a lo que pasó en realidad. Pero muy bien, es un tío muy majo, sabe castellano, así que la relación ha sido muy buena porque Fred también sabe castellano, bueno, castellano y de 1000 idiomas más, Fred es una máquina y muy bien, en general muy bien. Fred es un tío muy duro, ¿vale? Muy duro, como editor es muy duro, por eso porque está chapado a la japonesa, pero he aprendido muchísimo. O sea, a nivel conceptos, a nivel narrativo, ya te digo, la diferencia esta de manga y sobre todo de gestionar el tiempo. Yo creo que el manga es gestión del tiempo. A nivel páginas, a nivel viñetas, a nivel narrativo, es aprender tengo esta escena es importante y le doy más tiempo. Esta escena, en cambio, me da igual, sé que el lector se lo va a leer en un segundo, me lo quito de encima para poder, también a nivel trabajo, gestión de tiempo no solo dentro de la página, sino en tu día a día. Esta escena me la saco de encima rápido porque después esta otra le voy a tener que echar más tiempo porque es más importante, ¿sabes? Y eso al final es lo que a ti te va a permitir mantener, hacer un manga largo, porque si tú le quieres, y esto me ha pasado de hecho, que al principio yo le quería dar el 120% a cada viñeta, a cada página y era inviable. Quería aprovechar, tenemos que hacerla así un pelín más corta, no sé si había alguna pregunta más. Sí, no sé si nos da tiempo para una muy rápida. Bueno, jo els volia preguntar als dos si... Bueno, dos preguntes relativament curtes. La primera és què creuen que haurien de fer les editorials espanyoles per donar-los més reconeixement, que em sembla bastant important, ja que justament estem parlant una mica d'això, no? Que el volum de mangakas nacionals que estan començant a obrir-se pas fins i tot a Japó, i aleshores m'agradaria saber què creuen ells que es pot fer aquí per reconèixer la seva feina, com sembla que s'ha d'anar a buscar la vida fora un autor nacional, i què ens dirien als alumnes de la JOSO que estan començant ara. Pues és que jo crec que és un problema de base. Per exemple, a França hi ha molta més cultura de lectura de manga, de còmics, i aquí a Espanya i Catalunya hi ha molta menys cultura. Jo crec que s'hauria d'introduir més la lectura de còmic a les escoles. Per exemple, hi ha franceses que aprenen a llegir amb còmics. I si la gent comença a llegir més des de ben petits i a més a nivell general, no només una part de la població, crec que hi hauria més gent que compra còmics, que estigués més o sigui, que es veiés més com algo cultural. Sí, una mica treure l'estigma que hi ha dins del còmic, que és per nens, això no... Primer és per nens, després no, esto és d'otakus, després... Vull dir, és normalitzar-ho, no? Ningú, els lectors de llibres, ningú els diu no, esto és per nens, no, hi ha llibres de totes les edats, no? Doncs per manga és igual. A la persona que confon el shonen amb el manga a mi em fa molta ràbia, perquè sí, bueno, això no és una demografia, té uns codis a nivell gràfic i a nivell narratiu i les històries que s'expliquen, però després tens mangas seinen amb històries super increïbles, no vull dir que són molt... És que no vull dir sèries, però sí que fan pensar, personatges que evolucionen de moltes formes... Vull dir, hi ha mangas... És que si parlem de manga, estem parlant de que és el mercat de còmic més gran del món, no? Vull dir, hi ha mangas de tot. I el que diu l'Alba, a escoles. El manga i la BD, el còmic, ha d'estar a les escoles des de ben petits, perquè la generació vagi creixent sense pensar que el còmic és una cosa per nens. I a nivell dibuix igual. Un consell pels alumnes, no? Es quedava? Sí, a veure, Alba. Pues, que facin els seus projectes sempre i que els ensenyin a les editorials, perquè jo vaig començar a ensenyar els meus projectes que tenia sobretot històries curtes, vaig fer un portfoli i ho vaig presentar a les entrevistes del Saló del Còmic que es fan amb editorials
I jo pensava que anava superverda i al final em va sortir de seguida feina i a partir d'aquí vaig anar aprenent. S'aprende al dia a la cambra i tot. I tu, Carlos, un últim consejo? Jo intentar ser el més objectiu possible amb el teu dibuix i les teves històries, perquè hi ha molts alumnes que o s'ho creuen massa i llavors no accepten consells i no milloren, o, això passa moltíssim, esto que hago es una mierda, esto no vale para nada, esto es que no sirve... Res, tampoc, ¿vale? S'ha de ser molt conscient de quin punt estàs en aquell moment i valorar-te com et mereixes, no? Segur que no ho fas tan malament i segur que no ho fas tan bé com per... Si creus que ho fas tot molt malament, al final cremes i ho deixes. I si creus que ho fas tot molt bé, al final no acceptes consells de ningú y no millores. Doncs muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Carlos, Alba, Carlos. Espero que os haya ayudado a conocer estas dos nuevas obras, ¿vale? Tenemos la leyenda de Hakutagu, tenemos a Zeus, ECC y Norma, recién estrenadas. Este debe ser vuestra compra del salón. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Os esperamos en las siguientes clases.